Bienvenidos, estimados participantes. Continuamos. Nos encontramos en la cuarta unidad de aprendizaje correspondiente a atención del recién nacido prematuro y de bajo peso. En esta ocasión presentaremos el tema número 3 relacionado a síndrome de dificultad respiratoria. Los objetivos de aprendizaje serán recordar la definición de SDR y factores de riesgo para su presentación, comprender la etiopatogenia de esta identidad, fortalecer el abordaje diagnóstico del SDR, aplicar el manejo terapéutico en las etapas de la atención del recién nacido con SDR, conocer las complicaciones del SDR y las condiciones para su egreso. Introducción. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal es una enfermedad pulmonar que presenta compromiso respiratorio en las primeras horas después del nacimiento. Es causado principalmente por la deficiencia de surfactante pulmonar, que es una fosfolipoproteína activa de superficie, producida por células alveolares tipo 2, que ayuda a prevenir el colapso alveolar al disminuir la tensión superficial dentro de los alveolos. La incidencia y la gravedad del SDR aumenta conforme disminuye la edad gestacional. Los recién nacidos después de las 34 semanas pueden producir surfactante para prevenir el colapso alveolar, y se presenta SDR hasta en el 80% de los recién nacidos que nacen antes de las 28 semanas de edad gestacional. El SDR es la principal causa de morbimortalidad en recién nacidos menores de 37 semanas de edad de gestación. En Nicaragua, el SDR constituye la principal causa de insuficiencia respiratoria en recién nacidos pretérminos y causa el 30.6% de la mortalidad neonatal precoz. En relación a la definición, tenemos que según el Organismo de Clasificación Internacional de Enfermedades, el síndrome de dificultad respiratoria es un cuadro clínico que se debe principalmente por un déficit o disfunción del surfactante alveolar, en asociación con la arquitectura de un pulmón inmaduro que provoca atelectasia, un mayor trabajo respiratorio, desajuste de la ventilación-perfusión, hipoxia y en última instancia insuficiencia respiratoria. La definición de la Vermont-Oxford Neonatal Network requiere que los neonatos pretérminos tengan una presión parcial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio con área ambiental, cianosis central o necesidad de oxígeno suplementario para mantener una presión parcial de oxígeno mayor de 50 milímetros de mercurio, así como las clásicas apariencias radiológicas de SDR. En cuanto a los factores de riesgo, podemos dividirlos según su etiopatogenia. Factores que afectan la madurez o desarrollo pulmonar, como la diabetes materna, prematuridad, factores genéticos, mutaciones de proteínas de surfactante en recién nacidos de término, raza blanca, sexo masculino, malformaciones torácicas que originan hipoplasia pulmonar o embarazo gemelar. Y factores que afectan de forma aguda la producción, liberación o función del surfactante, como lo que es asfixia perinatal, cesárea sin trabajo de parto, no uso de esteroides antenatales, eritroblastosis fetal, RPM, preeclampsia, y el uso de esteroides antenatales aumenta la madurez pulmonar, por lo que se consideran factores protectores. A continuación podemos ver en este algoritmo cómo los principales factores de riesgo inciden en la disminución del surfactante y cómo estos llevan a múltiples alteraciones ventilatorias y hemodinámicas. La prematuridad asociada a un nacimiento vía cesárea, estados de acidosis, predisposición familiar y la asfixia intraparto pueden conllevar a disminución de surfactante, formación progresiva de atelectasia, alteración del índice de ventilación-perfusión e hipoventilación que conllevaría a hipoxia, hipercapnia y acidosis, conllevando a un estado de shock que podría verse exacerbado por hipovolemia, desarrollando vasoconstricción pulmonar, hipoperfusión alveolar, trastorno metabólico celular y el desenlace como una disminución del surfactante. En el siguiente subtema abordaremos las intervenciones necesarias para poder establecer el diagnóstico de SDR. Podemos dividir el abordaje diagnóstico en dos grandes grupos de intervenciones: datos clínicos y estudios complementarios. La evolución clínica puede variar dependiendo de la severidad de las complicaciones asociadas. En la evolución clínica podemos evaluar al paciente en distintos periodos, tales como periodo inicial, en el cual desarrolla dentro de las primeras 4 horas del nacimiento con taquipnea, quejido, retracciones costales y cianosis. Periodo de deterioro, que ocurre entre 6 y 24 horas de edad, en que se acentúa la sintomatología y progresa rápidamente a polipnea en mayor dificultad respiratoria.
periodo o estado de meseta de 24 a 48 horas de edad en la que se estabiliza la sintomatología. Periodo de recuperación, se aprecia franca mejoría de la sintomatología del segundo al cuarto día y a menudo coincidiendo con una diuresis marcada. Una de las escalas más utilizadas en la práctica clínica diaria neonatal para evaluar la dificultad respiratoria es el Silberman-Anderson, la cual fue escrita por primera vez en 1956. Es objetiva, fácil de aprender, rápida de realizar y no requiere equipo costoso. Puede enseñarse a personal con capacitación médica limitada y puede evaluarse sin molestar físicamente al paciente. Este consta de 5 parámetros, los cuales son tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido respiratorio y movimiento toracoabdominal. Según la severidad de la dificultad respiratoria, cada componente puede tener un valor de 0, 1 o 2 puntos. Si el puntaje total es de 3 puntos, el paciente posee una dificultad respiratoria leve. Si el puntaje está entre 3 y 5 puntos, es moderada, y si es mayor de 5 puntos, es grave. Para memorizar, se puede recordar la mnemotecnia TRAC. Los estudios complementarios iniciaremos con los exámenes de laboratorio. Metabólicos como electrolitos séricos y glicemia, gases arteriales, los cuales pueden ser arteriales o capilares y nos permiten valorar los parámetros de oxigenación y ventilación. Hematoinfecciosos como hemocultivo, PCR y hemograma completo, estos para descartar sepsis. En cuanto a los valores de presión arterial de oxígeno y los parámetros que nos orientan el uso de ventilación invasiva, así como de administración de surfactantes, tenemos en un recién nacido prematuro la presión parcial de oxígeno normal es de 50 a 60 milímetros de mercurio y la saturación de 91 a 95%. Se considerará hiperxemia absoluta cuando la PO2 es menor de 50 milímetros de mercurio con un índice arterioalveolar menor de 0.22, el cual posee indicación de surfactante. Diferencia alveolo arterial de oxígeno mayor de 250, que nos establece una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Un índice de oxigenación de 15 a 30, que establece un SDR severo. Dentro de los estudios complementarios tenemos lo que es la evaluación radiológica de la severidad del SDR. Grado 1 corresponde a una imagen con infiltrado reticulogranular difuso. Grado 2 corresponde a una imagen con infiltrado reticulogranular difuso más broncogramas aéreos que no sobrepasan la silueta cardíaca. Grado 3 corresponde a una imagen con infiltrado reticulogranular difuso más broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardíaca y borramientos de los bordes de la silueta. Grado 4 corresponde a una opacificación total del campo pulmonar con borramiento de la silueta cardíaca, conocida como imagen en vidrio esmerilado. La ecografía pulmonar es una herramienta útil para el diagnóstico y seguimiento de la patología del paciente crítico neonatal. Su uso está cada vez más extendido gracias a sus ventajas sobre las pruebas de imagen y el rápido incremento de la evidencia científica a su favor, constituyendo así un pilar básico de la guía POCUS neonatal. La ecografía pulmonar realizada e interpretada por el clínico ha demostrado sus ventajas frente a otras técnicas de imagen como la radiografía de tórax. Presenta mayor sensibilidad y especificidad, mejor concordancia interobservador y evita el uso de radiaciones ionizantes. Es fácil de aprender con un adecuado entrenamiento, rápida y reproducible. Por todo esto, en los últimos años, ha ganado popularidad y ha despertado gran interés en neonatología, convirtiéndose en una de las aplicaciones más atractivas del POCUS neonatal. El SDR está causado por un déficit primario o secundario de surfactante en recién nacido prematuro o de término, respectivamente, produciendo edema pulmonar y pérdida de volumen que conlleva colapso o atelectasia. Ecográficamente se caracteriza por la pérdida de aireación con un patrón homogéneo e irregularidad o engrosamiento pleural, originando una imagen de campo pulmonar completamente hiperecogénico o pulmón blanco, con condensaciones que pueden variar desde pequeños colapsos subpleurales hasta grandes consolidaciones con broncograma o atelectasia, pudiendo asociar derrame pleural no significativo. Según la gravedad y evolución de la enfermedad, se puede observar distinta afectación
por campo o hemitórax. Se evalúan y puntúan 12 regiones intercostales y la puntuación es la suma total de todas las regiones. Se ha sugerido que la ecografía pulmonar puede discriminar SDR de taquipnea transitoria del recién nacido, estadificar los diferentes grados de SDR, producir la necesidad de ventilación mecánica y administración de surfactante y estimar la tasa de éxito de este test del ventilador mecánico. En el siguiente subtema abordaremos el manejo del SDR en los distintos momentos de la atención del recién nacido prematuro. En la etapa prenatal se destacan las siguientes intervenciones. La mejor estrategia es la prevención del parto prematuro. Derivación de pacientes de alto riesgo obstétrico y con riesgo de parto prematuro menor a 28 o a 30 semanas de gestación a centros perinatales de mayor resolución con un SIN y equipo multidisciplinario para el manejo. Verificar historia clínica perinatal y captación y seguimiento de la embarazada según normativa 011, dado que la falta de atención prenatal aumenta el riesgo de muerte o morbilidad severa. Administrar un único ciclo de corticosteroides prenatales a todas las mujeres en riesgo de parto prematuro desde que el embarazo se considera potencialmente viable hasta las 34 semanas de gestación, idealmente al menos 24 horas antes del nacimiento. Administrar un ciclo único en amenaza de parto prematuro menos de 32 semanas si el primer ciclo se administró 1 a 2 semanas antes. Los beneficios llegan a nivel óptimo entre las 24 y 48 horas después de completado el esquema de tratamiento y se mantienen hasta 7 días después. El sulfato de magnesio debe administrarse a mujeres en trabajo de parto inminente antes de las 32 semanas de gestación. En las embarazadas con síntomas de parto prematuro, considerar las medidas de longitud cervical y fibronectina para evitar el uso innecesario de medicamentos tocolíticos y esteroides prenatales. Considerar el uso a corto plazo de medicamentos tocolíticos en embarazos muy prematuros para permitir la finalización de un ciclo de corticosteroides y o transferencia en útero a un centro de mayor resolución. En la sala de partos, las claves del tratamiento son la estabilización inicial y el manejo ventilatorio. La estabilización inicial que se basa en prevenir la hipoxia y la acidosis, evitar la hipovolemia y el shock y disminuir las demandas metabólicas, secundarias a la termorregulación y a los trastornos de la glucosa. Las intervenciones a detalle durante la estabilización son retrasar el pinzamiento del cordón umbilical durante al menos 60 segundos para promover la transfusión placentofetal, el ordeño del cordón umbilical como alternativa razonable si no es posible el clampeo tardío del cordón en mayores de 28 semanas. Disminuir el riesgo de hipotermia con bolsas de plástico o envolturas oclusivas debajo de calentadores radiantes durante la estabilización en sala de partos para recién nacidos menores de 28 semanas de gestación. El oxígeno para la reanimación debe controlarse. Usar una FiO2 inicial de 30% para bebés menores de 28 semanas de gestación y 21 a 30% para 28 a 31 semanas. 21% para 32 semanas de gestación o más. Los ajustes de FiO2 hacia arriba o hacia abajo deben guiarse por la oximetría de pulso y el oxígeno debe ser calentado y humidificado. El uso de CPAP nasal temprano reduce el número de pacientes que son intubados y que requieren ventilación mecánica y surfactante pulmonar. Use PEP de 5 a 6 centímetros de agua a través de una máscara o cánulas nasales con un flujo de oxígeno que no supere los 5 a 8 litros por minuto, evitando así el colapso alveolar. Las inflaciones suaves de presión positiva en los pulmones con 20 a 25 centímetros de agua de presión inspiratoria máxima con PEP de 5 centímetros de agua se deben usar para recién nacidos con apnea o bradicardia persistente, idealmente uso de pies en T donde esté disponible. La intubación debe reservarse para los recién nacidos que no responden a la ventilación con presión positiva a través de una máscara facial o puntas nasales. Los bebés que requieren intubación para la estabilización deben de recibir surfactante. Las intervenciones a realizar en la sala de neonatología se describen a continuación. 1. Cuidados esenciales. Situar al recién nacido en incubadora precalentada, humidificada, en nido de contención
monitoreo continuo de signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, Silberman-Anderson, temperatura, presión arterial media, saturación de oxígeno, y evitar situaciones que alteren la ventilación y oxigenación. Terapia de dolor no farmacológico con calostro, 1 mililitro cada 8 horas en mucosa oral. 2. Manejo de líquidos y electrolitos. Canalización venosa, líquidos intravenosos con 70-80 mililitros por kilo por día, con aporte de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto, gluconato de calcio 300 miligramos por kilo por día, controlar diuresis horaria y balance estricto cada 6 horas y reevaluar según resultados. Número 3. Manejo ventilatorio tomando en cuenta el análisis de la evaluación de Silberman-Anderson, estado de vigilia y gasometría arterial, equilibrio de ácido base, lactato e índice de oxigenación y cuidados del CPAP. Número 4. Abordaje de sepsis. Se recomienda evaluar continuamente y realizar protocolo ante la sospecha de infección, tomar una muestra para hemocultivo e iniciar antibióticos. Según exámenes y evolución, se decide omitir o continuar antimicrobiano. 5. Nutrición. La nutrición parenteral debe iniciarse desde el nacimiento. Los aminoácidos de 2 a 2.5 gramos por kilo por día. Los lípidos deben de iniciarse desde el primer día a 1 gramo por kilo por día. Y la alimentación enteral con leche materna debe iniciarse desde el primer día si el bebé está hemodinámicamente estable. En relación al manejo ventilatorio, los objetivos son los siguientes: prevenir la atelectasia y el edema pulmonar, minimizar la lesión pulmonar debido a barotrauma o oxigenoterapia. Es importante conocer la definición de surfactante antes de hablar de las indicaciones y las formas de administrarlo. Es toda sustancia tensoactiva secretada por los neumocitos que tapizan la superficie interna de los alvéolos pulmonares. Su función es disminuir la tensión superficial y favorecer los movimientos respiratorios, evitando el colapso alveolar. Las indicaciones del surfactante precoz son las siguientes. Se recomienda aplicar surfactante pulmonar a todos los recién nacidos con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria, idealmente antes de las primeras 2 horas de vida. El surfactante de rescate temprano se debe administrar en la sala de parto a los recién nacidos que requieren intubación para la estabilización. Dosis adicional puede ser necesaria si hay evidencia de SDR en curso, que se manifiesta como la necesidad persistente de oxígeno, si otros problemas han sido excluidos. FIO2 mayor de 40%, presión media de la vía aérea mayor de 7 y necesidad de ventilación mecánica. Surfactantes recomendados: extracto de surfactante pulmonar porcino natural a una dosis de 200 miligramos por kilo o 100 miligramos por kilo de extracto bovino por un volumen de 4 cc por kilo de Veractam para la terapia de rescate. En relación a las indicaciones de surfactante de rescate temprano, tenemos que los recién nacidos manejados con CPAP precoz, PEP de al menos de 6 centímetros de agua durante las primeras 2 horas, deben recibir surfactante pulmonar de rescate temprano en los siguientes casos: recién nacido menor de 26 semanas de gestación con necesidad de FIO2 mayor al 30%, recién nacido mayor de 27 semanas con necesidad de FIO2 mayor de 40%, recién nacido menor de 1000 gramos, hijos de madres que no recibieron esteroides prenatales. Datos clínicos o radiográficos de SDR, datos gasométricos: pH menor a 7.2, PCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio y PO2 menor de 50 milímetros de mercurio. Enseguida abordaremos las técnicas descritas para la administración del surfactante. Insure, intubación, surfactante, extubación, permite administrar surfactante sin ventilación mecánica continua y fue respaldada previamente, ya que puede reducir la displasia broncopulmonar. LISA o MIS, o administración de surfactante mínimamente invasivo, es el método óptimo a través de catéteres especiales diseñados para administrar surfactantes mínimamente invasivos con uso de CPAP. Se ha sugerido que el LISA es superior, reduce la necesidad de días de oxígeno, la displasia broncopulmonar y el resultado combinado de muerte. Aunque requiere entrenamiento, una de las ventajas del LISA es que se elimina la tentación de continuar la ventilación mecánica después del surfactante.
Acorde a la evidencia científica, se describen las siguientes intervenciones en el soporte respiratorio. CPAP de inicio temprano en todos los recién nacidos con riesgo de SR, como aquellos menores de 30 semanas de gestación que no necesitan intubación para estabilizarse. El PEP debe individualizarse a través de cánulas dobles cortas o máscaras. La ventilación nasal con presión positiva intermitente puede reducir el fracaso de la extubación, pero no reduce la displasia broncopulmonar. Si no se dispone de ventilación nasal con presión positiva intermitente, use CPAP en vez de cánulas de alto flujo. Ventilación gentil, se recomienda el modo SIMB y volúmenes tidales de 4 a 6 mililitros por kilo, el mínimo tiempo posible, y en el destete se permite ligera hipercarbia si el pH es mayor de 7.25. La ventilación nasal con presión positiva intermitente y el CPAP nasal son las mejores estrategias post-extubación. Dentro de las indicaciones de cafeína, se administran a recién nacidos prematuros con peso menor de 1250 gramos, apnea, intubación endotraqueal o uso de CPAP. Una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, seguido de 5 a 10 miligramos kilo día de mantenimiento, y de segunda línea se recomienda aminofilina. Considerar dexametasona a dosis muy baja si la ventilación mecánica fue mayor a 2 semanas o hubieron alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo. No se recomienda el uso rutinario de opioides e infusiones de morfina. La Asociación Americana de Pediatría y las directrices europeas recomiendan la estabilización de los recién nacidos prematuros con CPAP y, si es necesario, la administración de surfactantes como terapia de rescate temprana, preferiblemente dentro de las horas posteriores al nacimiento. Podemos agrupar las complicaciones en base al tiempo de aparición de la siguiente manera: agudas, rotura alveolar, septicemia, hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular, hemorragia pulmonar, apnea, bradicardia, persistencia del conducto arterioso con aumento de derivación de izquierda a derecha, enterocolitis necrotizante, edema pulmonar, hipertensión pulmonar persistente y shock. Crónica, enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar, retinopatía de la prematuridad, discapacidad audiovisual y el neurodesarrollo, retardo del desarrollo postnatal. En relación a los criterios de referencia y contrarreferencia, el manejo inicial del recién nacido con dificultad respiratoria se debe hacer en el lugar donde ocurre el nacimiento. De acuerdo con la evolución clínica, debe ser estabilizado y referido a la unidad de salud con mayor capacidad resolutiva. Para la atención, referir en una incubadora de transporte. Los criterios para considerar egreso seguro a casa son: adecuada capacidad de succión coordinada, al menos 24 horas de éxito, con alimentación al seno materno, con ingesta calórica adecuada. Los signos vitales deben de estar normales, debe regular su temperatura axilar de 36,5 a 37 grados, mantener saturación de oxígeno respirando aire ambiente entre 91 y 95%, y presentar por lo menos una evacuación espontánea. Patrón de ganancia sostenido en la última semana de 15 gramos por kilo por día. Periodo libre de apnea durante el sueño y la alimentación de 5 a 7 días sin recibir metilsantinas. Y evaluar que él o la responsable reciba entrenamiento e información sobre datos de alarma y actuar de forma apropiada y oportuna. Informar de la posición segura para dormir al paciente. Otorgar consultas médicas externas de seguimiento de método familia canguro. Para ampliar el abordaje de este tema, te invitamos a que revises la bibliografía que se comparte y continuar con el siguiente tema.